Segunda de Corintios capítulo 4, versículo 13, dice en el nombre de Jesús: pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está, ¿qué? Creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos. ¿Cuántos creen? Por lo cual también, ¿qué? Una vez más, leámoslo todos juntos. Pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. Gloria a Dios. Amén. Señor Jesucristo, te damos gracias por la lectura de tu palabra en esta tarde. Gracias por tu presencia, el mover de tu espíritu ha estado aquí con nosotros. Siempre estará cuando te alabamos, Señor Jesús, cuando te adoramos. Te pido, Dios mío, que tu palabra sea impartida, implantada, Señor Jesús. Sabemos que nunca vuelve vacía, sino que tiene siempre un efecto en nuestras vidas. Ese efecto se va a hacer el día de hoy, Señor Jesús, en cada uno de nosotros. Que salgamos redarguidos, transformados, edificados por el poder de tu palabra, Señor Jesús. En el nombre poderoso de Jesús, todos decimos amén. Abramos Mateo capítulo 7, versículos 28 y 29. Mateo capítulo 7, 28 y 29. También quiero leer esa escritura de una vez. Dice la palabra en nombre de Jesús. Dice: cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Todos juntos. Cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Voltea con su vecino y dígale: predica la palabra con autoridad. Amén. Predica la palabra con autoridad. Puede tomar su lugar diciendo gloria a Dios. El más grande, famoso sermón jamás predicado, el sermón del monte, hermanos, dejó impresionados y atónitos a todos los que lo escucharon. El Señor Jesús dejó a la audiencia en un prolongado asombro por lo que se decía y cómo lo decía. Nuestro Señor Jesucristo ha dejado un ejemplo bien claro para cada uno de nosotros. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando usted predique la palabra, hermano, ábrela con claridad y ábrela con autoridad, porque la palabra de Dios es clara y es poderosa. Lucas capítulo 4, versículo 32 nos dice lo siguiente: y se admiraban de su doctrina, porque su palabra era con autoridad. Autoridad no es autoritarismo. Predicar con autoridad no es fácilmente comprendido entre la mayoría, porque piensan que la persona que está hablando tiene demasiado poder sobre la persona. No. El predicar, hermano, la palabra de Dios es poder. Hermano, la palabra de Dios tiene poder en sí mismo. La palabra de Dios es viva en sí mismo. La palabra de Dios es autoridad. Quiera creerlo o no quiera creerlo, es autoridad en sí mismo. Y sabe que la palabra de Dios es el mismo Jesús mismo. Algunos confunden la palabra autoridad con autoritarismo. Tener autoridad no es tener el control, ni es tener influencia sobre las personas, ni siquiera usar la manipulación. El apóstol Pedro amonesta a los predicadores que cuando prediquemos, hermano, cuando tú prediques o hables la palabra de Dios, hermano, lo hagamos de esta manera. ¿Cómo? Primera de Pedro capítulo 5 versículo 3 dice: no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. ¿Qué quiere decir hablar con autoridad? Para ellos son indispensables 2 o 3 conocimientos o 3 elementos. Uno de ellos, y el más importante para cada uno de nosotros, hermano, es conocer a Jesucristo y haber tenido una experiencia personal con Jesucristo. Porque cuando tú conoces a Jesucristo, conoces al autor de la palabra. Cuando tú conoces al autor de la palabra y comienzas a hablar lo que dijo el autor, comienza a haber una efectividad en lo que tú dices. Es más, alguien dijo por ahí, creo que fue Salomón en Proverbios, donde habla de que la muerte y la vida están en el poder de la lengua.
Y lo más curioso es que no comienza con vida, sino comienza a hablar de muerte. Y eso es lo más curioso, porque debería ser al revés, porque la palabra de Dios es vida. Debería de comenzar con vida, pero no. El proverbista habla de que la muerte y la vida están en el poder de la lengua. Y ahí no para el versículo, no se detiene ahí. El versículo dice, termina diciendo: y de sus frutos comerás y te saciarás de ella. ¿Qué vas a hablar tú en tu vida? Yo estoy dispuesto a hablar la palabra de Dios, compartir la palabra de Dios. Quiere decir el pastor ahorita, hay que compartir la palabra de Dios. Entregue la palabra de Dios, abre la palabra de Dios, sueñe en la palabra de Dios, medite en la palabra de Dios. Porque para eso nosotros hemos sido llamados, para entregar, hermano, este misterio de la reconciliación, para entregar esta poderosa y divina palabra a todo aquel que la necesita. Pablo, hermano, tuvo esa experiencia y nos dice, pero teniendo el mismo espíritu de fe. Cuando llegué, el hermano presente aquí estaba hablando de fe, hermano. Y eso me gusta, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Si usted no tiene fe en lo que usted habla, hermano, no va a suceder nada. Pero cuando usted tiene fe en lo que usted habla, en lo que usted predica, en lo que usted enseña, hermano, téngalo por seguro, quiera o no quiera creerlo, va a suceder algo, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Número 2, hay que predicar como un mensajero del Señor. Un mensajero del Señor, usted no lo va a ver todo por ahí, todo desmañuangado, ahí todo caminando, todo chueco. No, hermano, un mensajero de Dios tiene que estar en lo que está. Si vas a hablar de Dios, habla de Dios con autoridad. Y sabe que, hermano, cada uno de los que estamos aquí en esta tarde, en el nombre de Jesús, somos mensajeros del reino de Dios. Por eso no podemos quedarnos callados de las maravillas que Dios ha hecho en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestra iglesia y aún en todas las cosas que vienen pronto para cada uno de nosotros. Mire, hermano, la autoridad se adquiere por medio de la experiencia personal y es algo, hermano, incomparable. La experiencia personal fue un elemento importante para que los apóstoles tuvieran una enorme autoridad al presentar el mensaje de Jesucristo, el mensaje de salvación. Pablo nos dice en 2 Corintios 4:13, pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí. Tenemos que creer la palabra. Diga conmigo amén. Tienes que creer lo que hablas, porque cuando tú crees lo que hablas va a hacer algo, va a suceder algo. Y el apóstol Pablo dice, creí. Y como él creyó, él comenzó a hablar. ¿Cuántos creen aquí que el Señor es Dios? Que Él es nuestro Salvador. Entonces usted te va a comenzar a hablar. ¿Va a comenzar a quedarse callado? No. ¿Va a comenzar a qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque creyó. El apóstol Pablo dice, creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos. Diga conmigo, yo creo, por lo cual voy a hablar. Por lo cual voy a hablar la palabra de Dios. Ellos conocían al Señor Jesucristo, habían tenido una experiencia personal con el Señor Jesucristo, porque cada vez que lo oían hablar la palabra, sucedía algo. Habían sido testigos oculares de la gloria de Jesús. Habían visto los milagros ahí mismo. Solamente al decir la palabra algo sucedía. Y ellos creían, hermano. Y como creían, hablaban la palabra. Jesús les dijo, no se vayan a Jerusalén hasta que seáis investidos del poder de lo alto, porque después de ahí tienen que hacer muchas cosas. Hablar la palabra, predicar la palabra. Dice la palabra de Dios que iba de casa en casa. Y hermano, cada vez que leemos el libro de Hechos, muchos fueron bautizados. Muchos fueron llenos del Espíritu Santo. Hermanos, y a pesar de las circunstancias adversas que muchas veces tuvieron que enfrentar los apóstoles, nunca se amedrantaron, sino que con más valentía y más coraje, hermano, más autoridad hablaban de Jesús. Tanto así que aún estando ahí en el concilio, les dijeron, si quieren lo soltamos, pero no hablen de Jesucristo. ¿Por qué? Porque Jesús es autoridad, Jesús es poder, dígame, porque es cierto. Lo soltamos, pero no queremos que hablen de Jesús. Lo primerito que hicieron fue cuando salieron de ahí, comenzaron a predicar la palabra de Dios, hermano.
comenzaron a trastornar este mundo, hermano. Cada vez que usted salga por esta puerta llenado del poder de la unción de Dios y de la palabra de Dios, hermano, predique la palabra. No tenga miedo de hablar la palabra, porque la palabra tiene poder, hermano. Mire, solo pongamos atención a las palabras que dijo el apóstol Pedro en 2 de Pedro capítulo 1 versículo 16. Dice: porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Sin este elemento, hermano, es imposible ser un predicador de la palabra de Dios y mucho menos poder presentar el mensaje con autoridad. Debemos anhelar cada día estar contemplando su hermosura y su majestad. Cada día, hermano, que tú lees la palabra de Dios, comienzas a ver la hermosura de Dios. Comienzas a ver la majestad de Dios, lo que es capaz de hacer, lo que hizo la palabra de Dios, lo que ha hecho la palabra de Dios y lo que es capaz de hacer la palabra de Dios. Hay que predicar como un mensajero del Señor, compartir la palabra del Señor. No se puede predicar con autoridad sobre lo que no se cree personalmente con autoridad. Si tú vas a hablar la palabra de Dios, es porque crees que tienes autoridad de utilizar la palabra de Dios. La Biblia es la palabra de Dios. La Biblia es autoridad. Es por ello que nosotros podemos predicarla con autoridad. Y usted me está viendo aquí predicarla con autoridad. Y yo la predico todos los días con autoridad, hermano. La autoridad de Jesús consistía en que Él predicaba las sagradas escrituras. Predique la palabra de Dios, la Biblia, la Sagrada Escritura, y usted va a ver un cambio en su vida, hermano. Va a comenzar a suceder algo en su mente, en su corazón, en su espíritu. Va a comenzar a tener experiencias diferentes a lo que es solamente ir a un servicio, alabar a Dios y escuchar. Usted cuando comienza a hablar la palabra de Dios, usted va a ser bendecido grandemente en su alma, hermano. Nuestra autoridad, hermano, radica en Dios y no en nosotros. Cada persona que está en este lugar, hermano, es un mensajero del Señor. Diga: soy un mensajero del Señor. Debemos hablar como mensajero. Diga: voy a hablar como un mensajero de Dios. Y decir todo, dígalo, con plena certeza. Así dice el Señor. Hermano, nosotros declaramos las palabras del único sabio y poderoso Dios, nuestro Señor Jesucristo. Es que algo tiene que suceder. Simplemente, sencillo, hermano, algo tiene que suceder, porque son las palabras del único que existe, del único inconfundible, del único incomparable, nuestro único y poderoso sabio Dios. Es lógico que tiene que pasar algo. Su palabra nunca vuelve vacía. Mire, hermano, Dios te ha puesto donde tú estás para declarar ciertas cosas en tu vida. Eres un hombre y una mujer comisionado, hermano, bajo autoridad para hablar la palabra de Dios. Compártala, hermano. Bueno, porque cuando usted comparte, usted aprende. Y cuando usted aprende, usted comienza a enseñar bien. Y cuando usted comienza a enseñar bien, muchos los van a escuchar. Digan amén. Gloria a Dios. Siempre debes saber que vienes como un mensajero de Dios, hermano. Tú debes tener eso en tu mente. Soy un mensajero de Dios. No importa quién esté a mi lado, soy un mensajero de Dios. Es más, eres un hijo de Dios, una hija de Dios. Donde tú te pongas, no te puedes quedar callado. No puedes mantener la palabra de Dios oculta en ti. No, porque ya fue transmitida en tu vida. Ahora ya tú tienes que transmitirla a otros. Compartan la palabra de Dios. Porque cuando tú la compartes, hermano, tú comienzas a vivirla. Y no hay nada mejor que conocer la palabra de Dios y vivirla, que conociéndolo no la hagas. Segunda de Corintios capítulo 5 versículo 20 dice: así que somos embajadores en el nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Imagínense eso. Como si Dios rogase por medio de nosotros. O rogamos en el nombre de Cristo, reconciliados con Dios. El pastor dijo: tenemos el ministerio de la reconciliación. Sí, lo tenemos en nuestras manos.
¿Qué vamos a hacer con él? ¿Qué vas a hacer con él? Cuando tú salgas por esa puerta hoy, ¿qué vas a hacer con ese ministerio? ¿Qué vas a hacer con esa palabra tan poderosa que tienes en tu mente y en tu corazón y que estás escuchando el día de hoy? Recuerda, hermano, que esta cualidad no es para abusar del rebaño de Dios, es para declarar el mensaje que nos ha sido encomendado. Lo que sorprendió a la multitud más sobre la enseñanza de Jesús era que hablaba con autoridad la palabra de Dios. Mateo 7, 28 y 29 dice: y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. No es que el predicador sea infalible. El predicador no es infalible, sino que Dios habla a través del predicador. Dios va a hablar siempre a través de tu vida, hermano. Mire, Jehová le dijo a Moisés: vaya. Y Moisés le dijo: no, Señor, yo no me voy a ir, porque yo yo soy tartamudo. Y Dios le dijo: no, tú ve que yo voy a poner palabras en tus labios. Cuando tú estés al lado de alguien, hermano, y tengas temor, diga: Señor, yo voy a abrir mis labios, pero tú eres el que vas a hablar. Porque cuando tú hablas, algo va a suceder. Y cuando tú hablas, yo no voy a tener temor, no voy a tener miedo, porque tú eres el que vas a hablar. Dios habla a través de nosotros, hermanos, haciendo afirmaciones sobre la vida de personas, declarando verdad con valentía, asumiendo posiciones valientes donde los demás se encogen de miedo. Sea un atrevido. Es más, los atrevidos, hermanos, son los que arrebatan el reino de los cielos. Son los que obtienen victoria. Hable la palabra de Dios, no se quede callado, hermano. Mire, el apóstol Pablo en el libro de Hechos capítulo 19 del 1 al 7 habla que encontraron unos hermanos ahí que estaban en una iglesia y que como habían sido bautizados, habían sido bautizados en el bautismo de Juan. Y le dijo: pero bueno, ¿cómo? ¿Y recibieron el Espíritu Santo? No. Dice: inmediatamente mandó a bautizarlos en el nombre de Jesucristo y les puso las manos encima y comenzaron a hablar en otras lenguas. Pero el versículo siguiente dice: y entrando en la sinagoga, habló con denuedo. Pero unos minutos antes, él había impuesto las manos y se había llenado del poder de Dios, se había llenado de la unción de Dios. Y dice que entró a la sinagoga y habló con denuedo por espacio de 3 meses, disputando y persuadiendo acerca del reino de Dios. Cuando tú te llenas de la unción de Dios, cuando tú comienzas a hablar en otras lenguas, cuando comienzas a buscar el Espíritu de Dios, hermano, no importa dónde tú te metas, tú vas a comenzar a predicar la palabra de Dios y mucha gente va a ser persuadida por el poder de la palabra de Dios. Lo mismo pasó con Pedro y Juan. Hechos capítulo 4. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y Juan y sabiendo que eran hombres sin letras e ignorantes, se maravillaban. Cuando tú vas a hablar la palabra de Dios, hermanos, la gente te va a decir: ¿y este loco qué trae? ¿Por qué habla así? ¿Por qué se expresa así? ¿De dónde saca ese tipo de palabras? Es que no eres tú, es Dios hablando a través de tu vida. La gente se va a maravillar de lo que tú vas a hablar, porque la palabra de Dios son maravillas de Dios. En el libro de Hechos, hermanos, encontramos a un grupo de hermanos siempre hablando con denuedo la palabra de Dios. Y aquí voy a hablar un poquito de lo que yo hago, de lo que yo vivo. Yo, para predicar esto, yo necesito vivir esto. Si no, no lo predicara, ni mucho menos lo enseñara. Estaba hablando con el hermano David Chicaiza ayer, y yo tengo cierto tiempo viviendo experiencias, hablando la palabra de Dios en mi trabajo. Pero estas últimas 2 semanas, hermano, he tenido experiencias como nunca antes las había tenido. No importa quién se ponga a mi lado. Es más, mi jefe se sienta a la mesa a escucharme cuando yo comienzo a hablar de la palabra de Dios. Y le dice a los trabajadores: quédense callados porque vamos a escuchar lo que dice el hermano. Es más, si quieren un consejo, piénselo a él. No soy yo, hermano, es Dios a través de mí. Vamos a ver si lo creen o no lo creen. Cuando tú hablas la palabra de Dios, atrae la bendición. ¿Lo creen?
Bueno, porque lo creen, se los voy a contar. Es más, casi vamos 2 o 3 veces al buffet cada semana. Por eso me ven un poquito más gorditos. Yo estoy trabajando, faltan 20 para las 12 y pasa mi jefe. Lunch, jarra, buffet. Ok, vamos. Hermano, cuando se recoge el dinero, y como yo soy el que tengo la tarjeta, porque vivo local, pasan la tarjeta y a darle el 50% de descuento. Y casi siempre quedan un montón de dinero y ahí salgo yo gratis. Y todavía se sientan a escuchar la palabra de Dios. Hermano, es que cuando tú tienes la palabra de Dios, la vives y la compartes, eres bendecido. Eres bendecido. Hace unos días atrás, hace unos meses atrás, hablaba con una persona que cree en la Trinidad. Y a mí me encanta hablar con ese tipo de personas, porque lo que ellos creen se los desbarato por la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es clara. Solamente hay un solo Dios. Yo pensé que le iban a decir con más fuerza. Solamente hay un solo Dios y uno es su nombre. Y hermano, cuando comenzaba a hablar con esta persona, y él estaba escuchándome, y llegó otro trinitario ahí, y estábamos en pleno trabajo, y nos tomamos como 30 minutos ahí hablando, y los dos quedaron calladitos, hermano, escuchando la palabra. Cuando tú tienes la verdad, cuando tienes la autoridad para hablar la palabra de Dios, hermano, todos tienen que callarse. Tienen que escucharte, porque es la voz de Dios hablando a través de tu vida. Pasan los meses, me lo vuelvo a encontrar en otro trabajo, y le dije, ¿sabes qué? Necesito hablar contigo, bro. ¿Qué pasa? Le dije, bro, necesitas salir de la mentira. Le hablé directo, bro. Yo dije, Señor, yo no sé por qué me estás poniendo a hablar directo. Y rápido vino ese versículo a mí: vas a hablar con autoridad. Y se sentó en su camioneta, y yo le dije, ¿sabe qué, hermano? Necesitas salirte de la mentira. Necesitas saber y entender. Tú ya creíste y sabes que solamente existe un solo Dios, y que necesitas ser bautizado en el nombre de Jesús para el perdón de tus pecados y recibir el don del Espíritu Santo. Necesitas salir de ahí. Y él se me queda mirando. ¿Qué pasó? Hermano, es que necesitas salir ahí. Te hablo con autoridad porque es la palabra de Dios. Y hermano, comencé ahí y darle versículo tras versículo, media hora, puro versículo de la unicidad de Dios. Y al último agachó su cabeza y me dijo, tienes razón, bro. Yo no tengo razón. La palabra de Dios tiene razón. Salte de ahí. Al día de ayer, ayer en la mañana, pasó por el lado mío y me dijo, no recuerdo qué fue lo que me dijo. Y me quedé mirando y no le dije ninguna palabra. Me quedé mirando. Y de repente comenzó a esconderse. Se fue. Y en el momento llegó su cuñado y le dije, hermano, ¿por qué has dejado de ir a la iglesia? Tú ya creíste en el nombre de Jesús, recibiste la revelación del nombre de Jesús. Hermano, cuando tú hablas la palabra, tienes autoridad para hacer esto que te voy a decir. Y comencé a exhortarlo en el nombre de Jesús. Y le dije, ¿sabes qué? Necesitas volverte a Dios. Necesitas ser bautizado en el nombre de Jesús. Necesitas decirte a ti mismo lo que ya creíste, que tomar la decisión de salir de ahí y decirle a tu cuñado que se venga también. Porque no puedes seguir viviendo una mentira. ¿Qué tal si yo te miento todos los días? Pues vas a decir que soy mentiroso. Bueno, pues eso es lo que hacen en tu iglesia. Necesitas saber y entender de que solamente hay un solo Dios. Y agachó la cabeza y le dije, ¿sabes qué? Con la autoridad de Dios que tengo yo sobre mi vida y con el Espíritu de Dios, te digo en el nombre de Jesús que te necesitas tomar tu decisión. Hermano, ahí estaba agachado. Y de repente pasó mi jefe, buffet. Le dije, no, hoy no voy a ir a buffet. Le dije, pero ¿sabes qué? Te espero el domingo en la iglesia. Me dice, ok, nos vemos el domingo en la iglesia. Y yo le dije, pues ¿sabes qué? No voy a ir a predicar a Concord. Mejor el viernes que viene. Pero hermano, ya lo escuchan a uno y ya lo ve que uno les habla con autoridad y ellos dicen sí. Hermano, es tiempo de que la iglesia despierte y comience a hablar esta palabra, hermano. Necesitas vivir esta palabra. Cuando tú la vives, hermano, mire, tú no importa donde tú te paras. Ahí en el buffet me conocen que soy un hijo de Dios, que soy un cristiano y que hablo la palabra de Dios. Abra la palabra de Dios, viva la palabra de Dios, anhele la palabra de Dios, enseñe la palabra de Dios. Mira, a mí me gusta hablar acerca del bautismo del nombre de Jesús y la llenura del Espíritu Santo. Porque cuando uno se llena del Espíritu Santo, hermano, uno comienza a hablar con denuedo la palabra de Dios.
Aleluya. Cuando tú te llenas del Espíritu Santo, de la unción de Dios, tú puedes hablar la palabra de Dios horas y horas y no te das cuenta que el tiempo está pasando y la gente está escuchándote. Ahí está el apóstol Pablo, 3 meses duró y disputando y persuadiendo. Persuadiendo significa ¿qué? ¿Ah? ¿Alguien sabe qué significa persuadiendo? Convenciendo, convencer. Lo que está pasando aquí con la palabra de Dios hoy, hermano, es que te está convenciendo de que ella es poderosa. Te está convenciendo de que ella es viva. La palabra de Dios te está convenciendo hoy de que sí es real. Oh, hermano, para nuestro Dios no hay nada imposible. Cuando tú hablas la palabra de Dios con denuedo cada día, hermano, algo comienza a suceder en tu vida. Otro trinitario ahí mismito. A mí me encanta, hermano, porque ahí tengo varios trinitarios en donde trabajo. Y yo hablaba con él. Y al último me dijo: tienes razón, porque es un poquito tartamudo. Tienes razón, hermano. Solamente hay un solo Dios. Y le digo: bueno, salte de ahí entonces donde estás. Hermano, hable la palabra, enseña la palabra. Porque cuando tú comienzas a hablar, hermano, mire, yo sentía un gozo hablar la palabra de Dios. Porque cuando tú tienes la verdad, nadie te la puede discutir. Cuando tú tienes la verdad, nadie te la puede discutir. El jueves, llego yo del trabajo y mi esposa me dice: vamos a lavar, vamos a irnos a la lavandería. Yo le dije: no, ¿para qué? Estoy bien cansado. No, que acompáñame, vámonos toda la familia. Y yo dije: bueno, hay que hacer, tú sabes, la bondad de esposo, ¿no? El trabajo de esposo. Y sí, bueno, me subí al carro y ahí iba todo sin ganas, hermano, sin ganas de hacer nada, y mucho menos de bajar la bolsa del carro, porque nos fuimos a la lavandería, una grande donde tú pagas menos y lavas mucho. Y pues yo ya tenía casi mi ropa de trabajo, ya casi la tenía ya toda completamente sucia. Y llegamos al lugar y yo dije: bueno, creo que hoy es el día. Yo dije en mi mente, y mi esposa no sabía esto, creo que hoy es el día. Ya habíamos puesto a lavar toda la ropa, ya había pasado de la lavadora a la secadora, y se me mete la idea loca como siempre: tengo que hablarle a este hombre. Y cuando yo le dije a mi esposa: mami, necesito hablar con este hombre porque es un trinitario. Y ella me mira, me hace: ok. Y hermano, yo comienzo a hablar, y de repente comienzo a hablar, y este hombre comienza a tomar autoridad en la conversación y me dejó a mí a un lado. Y más bien yo era el que estaba escuchándolo, cuando Dios me había hecho sentir a mí que yo era el que tenía que hablar. Sí, hermano, hasta yo me sorprendí. Yo dije, yo me reí por dentro y dije: ¿y este? Yo soy el que tengo la verdad y este es el que me está hablando a mí. Pero gracias a Dios por las esposas. ¿Cuántos esposos están agradecidos por sus esposas? ¿Y cuántas esposas están agradecidos por sus esposos? En ese momento llegó la hermana a él y dice: hermano, ¿tendrá agüita? Oh, sí, allá afuera. Lo sacó de su entorno. Y yo dije: ¿aquí es el momento o no es? De aquí soy y no me muevo de aquí. En el momento en que lo sacó, hermano, y comencé yo a hablarle, pum, 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 versículo tras versículo, el hombre nomás estaba mirándome así, y se miraba y se ponía y me miraba, y yo veía que mi esposa ya había recogido la primera secada y la segunda. Y yo dije: Dios mío, se me acaba el tiempo, dame más tiempo. Y yo: Señor Jesús, y dale versículo tras versículo, hermano. De ahí para adelante el hombre no abrió ni una sola palabra, hermano. No abrió su boca para decir nada. ¿Sabe por qué? Porque cuando tú tienes la verdad, tienes la autoridad de hablar la palabra de Dios, hermano, la gente tiene que ponerte atención. ¿Y sabe qué me dijo a lo último? Le dije: ¿sabes qué? ¿Qué es lo más importante de esta conversación? ¿En qué nombre fuiste bautizados? Y el hombre se quedó callado. Le dije: ¿tú has leído la Biblia? Porque él me dijo: ya he leído la Biblia bastantes veces y ya he compartido y la he escuchado. Yo: bueno, necesitas leer Hechos. Y hermano, y a lo último me dijo: ¿sabes qué? Tienes razón, me dio picazón de eso, lo que tú me estás diciendo. Voy a leer el libro de los Hechos. ¿Cómo no va a dar picazón, hermano, si es la palabra de Dios con autoridad y es pura verdad? ¿Y quién es la verdad? Es Jesucristo. ¿Y quién es Jesucristo? Dios manifestado en carne. ¿Y quién es ese Dios manifestado en carne? El que se adora aquí en esta iglesia.
Hermano, habla la palabra con denuedo. No importa quién sea, no importa quién esté a tu alrededor, habla la palabra. Dios nunca, nunca, nunca te va a dejar avergonzado cuando tú hables y prediques el nombre de Jesucristo. Mire, hermano, cuando hubieran orado, dice el Hechos capítulo 4 versículo 31, dice, y vamos a leerlo desde el 29. Hechos 4, 29 al 32 dice: y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos con todo de nuevo, hablen tu palabra. Mientras extiende tu mano para que se hagan sanidades, señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Cuando hubieran orado, 31, el lugar en el que estaba congregado tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. ¿Sabe qué, iglesia? Tú necesitas entender que tiene que estar lleno del Espíritu Santo para poder hablar con denuedo la palabra de Dios. ¿Sabe qué, hermano, hermana? En esta tarde yo siento que necesitamos ser llenos del Espíritu Santo. Necesitamos renovar el Espíritu Santo. Necesitamos saturarnos del Espíritu Santo, porque esta iglesia se va a mover por medio del Espíritu Santo. Va a hablar la palabra de Dios, va a predicar la palabra de Dios, va a hablar con denuedo la palabra de Dios. Irá la voz, sátala. Levante sus manos ahí un momento y dígale: Señor Jesucristo, yo estoy dispuesto a ser un mensajero tuyo, pero quiero ser lleno de tu Espíritu Santo. Quiero hablar en otras lenguas según tu Espíritu me dé que hable, para yo poder hablar tu palabra con autoridad, para yo poder compartir tu palabra con autoridad. Señor Jesucristo, has hablado a mi vida, has entrado en mi corazón, has entrado en mi mente. Yo no voy a ser el mismo. Ahora voy a predicar la palabra de Dios con denuedo. Ahora voy a hablar la palabra de Dios con denuedo. Ahora voy a meditar la palabra de Dios con denuedo. Ahora voy a compartir la palabra de Dios con denuedo. No me voy a quedar callado mientras muchos están yendo al infierno. Oh, hermano, hermana, tú tienes la oportunidad de poder ser un mensajero de Dios en esta tarde, de salir con un denuedo fresco, de salir con una fresca unción en tu vida y salir a predicarle a tu vecino, a tu jefe, a tu jefa, a tu vecina, a tu cuñado, a tu primo, a tu tío, a tu abuela. Tienes que predicar la palabra donde quiera que vayas. Habla la palabra, porque la palabra nunca te va a dejar ahí en vergüenza. La palabra de Dios tiene poder, la palabra de Dios tiene autoridad, la palabra de Dios cambia este mundo. Este mundo necesita la palabra de Dios.